días, mi grupo está conformado por Cledimar González, Estefanía García y mi persona Suriangeli Bolívar. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el IVA. ¿Qué es el IVA? El impuesto sobre el valor agregado es un tributo de naturaleza indirecta, aplicable al consumo doméstico de bienes y servicios, producidos tanto en el territorio nacional como en el exterior. Así, no se aplica de forma directa sobre la renta de los contribuyentes, sino que se recauda cuando tiene lugar la transacción de compra-venta de los productos y servicios. El ingreso obtenido por este impuesto sirve para proporcionar recursos al Estado. Según la ley del IVA, en su artículo número 1 define este impuesto como aquel que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes, según se especifica en esta ley, aplicable en todo el territorio nacional, que deberán pagar las personas naturales o jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, los consorcios y demás entes jurídicos o económicos, públicos o privados, que en su condición de importadores de bienes naturales o no, fabricantes, productores, ensambladores, comerciantes y prestadores de servicios independientes realicen las actividades definidas como hechos imponibles en esta ley. El IVA es un impuesto que se aplica a los bienes y prestaciones de servicios y sobre las importaciones definitivas de bienes en todo el territorio de la nación. Es un tributo que se cobra en aduanas sobre mercancías importadas. Características. Número 1. Está establecido en una ley. Número 2. Es un impuesto indirecto, ya que grava los consumos que son manifestaciones mediatas de riquezas o exteriorización de la capacidad contributiva. Número 3. Es un impuesto real, ya que no toma en atención las condiciones subjetivas del contribuyente, tales como sexo, nacionalidad o domicilio. Número 4. Se puede decir que es un impuesto a la circulación, ya que grava los movimientos de riqueza que se ponen de manifiesto con el movimiento económico de los bienes. Y por último, la número 5. El impuesto es soportado o trasladado al consumidor final. Estructura. Sujeto activo, llamado también ente acreedor del tributo, es el Estado Nacional, que es quien recibe el dinero proveniente del IVA. Sujeto pasivo es el destinatario legal del tributo, o sea, el deudor por cuenta propia. Dentro de la clasificación del sujeto pasivo están las siguientes. Número 1, contribuyente. Es el destinatario legal tributario a quien el mandato de la norma obliga a pagar el tributo por sí mismo. Como es el realizador del hecho imponible, es un deudor a título propio. Clasificación de los contribuyentes. Contribuyentes ordinarios. Según la ley del impuesto al valor agregado y el decreto número 5770, se establece lo siguiente. Son contribuyentes ordinarios los importadores habituales de bienes muebles, industriales, comerciantes, prestadores habituales de servicios y toda persona natural o jurídica que realice las actividades, negocios jurídicos u operaciones que constituyen hechos imponibles gravados. Dentro de este tipo de contribuyentes ordinarios se encuentran los contribuyentes especiales, los normales, los formales y los ocasionales, además del responsable, donde la obligación del pago del impuesto en calidad de responsable recae sobre los adquirientes de bienes muebles y receptores de servicios. Según el artículo número 4 de la ley del IVA, en su numeral número 5, se entiende por importación definitiva de bienes a la introducción de mercaderías extranjeras destinadas a permanecer definitivamente en el territorio nacional con el pago, exención o exoneración de los tributos aduaneros, previo al cumplimiento de las formalidades establecidas en la normativa aduanera. Según el artículo número 48 de la ley del IVA, el impuesto que debe pagarse por las importaciones definitivas de bienes muebles será determinado y pagado por el contribuyente en el momento que haya nacido la obligación tributaria. Hecho imponible. De acuerdo al artículo número 3 de la ley del IVA, constituyen hechos imponibles a los fines de esta ley las siguientes actividades, negocios jurídicos u operaciones. Número 1, la venta de bienes muebles corporales. Número 2, la importación definitiva de bienes muebles. Número 3, la prestación a título oneroso de servicios independientes ejecutados o aprovechados en el país, incluyendo aquellos que provengan del exterior en los términos de esta ley. Número 4, la venta de exportación de bienes muebles corporales. Y número 5, la exportación de servicios. De acuerdo al artículo número 13, se entenderán ocurridos o perfeccionados los hechos imponibles y nacida en consecuencia la obligación tributaria cuando ocurre lo siguiente. Número 1, en la venta de bienes muebles corporales. Número 2, en la importación definitiva de muebles. Y número 3, la exención de IVA.
Esto significa que podemos realizar facturas sin cobrar el IVA correspondiente y por tanto no debemos realizar ni declaraciones trimestrales ni resúmenes anuales. En otras palabras, las actividades exentas de IVA son aquellas entregas de bienes o prestaciones de servicios que la ley del IVA establece que no deben someterse a gravamen. En el artículo 17 de esta ley se establece que estarán exentos del impuesto 1. Las importaciones de los bienes y servicios mencionados en el artículo 18 de esta ley. 2. Las importaciones efectuadas por los agentes diplomáticos y consulares acreditados en el país, de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por Venezuela. 3. Las importaciones efectuadas por instituciones u organismos internacionales a que pertenezca Venezuela y por sus funcionarios, cuando procediera la exención de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por Venezuela. 4. Las importaciones que hagan las instituciones u organismos que se encuentren exentos de todo impuesto en virtud de tratados internacionales suscritos por Venezuela. 5. Las importaciones que hagan viajeros, pasajeros y tripulantes de naves, aeronaves y otros vehículos, cuando estén bajo régimen de equipaje. En el artículo 18 se establece que están exentas del impuesto previsto en esta ley las ventas de los bienes siguientes. 1. Los alimentos y productos para consumo humano que se mencionan en este artículo. 2. Los fertilizantes, así como el gas natural utilizado como insumo para la fabricación de los mismos. 3. Los medicamentos, agroquímicos y los principios activos utilizados exclusivamente para su fabricación. 4. Los combustibles derivados de hidrocarburos, así como los insumos y aditivos destinados al mejoramiento de la calidad de la gasolina. 5. Los vehículos automotores con adaptaciones especiales para ser utilizados por personas con discapacidad. 6. Los diarios, periódicos y el papel para sus ediciones. 7. Los libros, revistas y folletos, así como los insumos utilizados en la industria editorial. En el artículo 19 se establece los servicios que están exentos de este impuesto. Sanciones. Cuando los sujetos pasivos no hubieran declarado y pagado el impuesto establecido en esta ley, o en cualquier otro supuesto establecido en el Código Orgánico Tributario, la Administración Tributaria podrá proceder a la determinación de oficio. Si de conformidad con dicho código fuere procedente la determinación sobre base presuntiva, la Administración Tributaria podrá determinar la base imponible de aquel estimado en el monto de las ventas y prestaciones de servicios de un periodo tributario no pueden ser inferior al monto de las compras efectuadas en el último periodo tributario, más la cantidad representativa del porcentaje de utilidad normales brutas en las ventas y prestaciones de servicios realizadas por negocios similares, según los antecedentes que para tal fin disponga la Administración. Pero, ¿qué es la base imponible? Este es el monto sobre el cual se aplica el porcentaje de impuesto establecido en la norma legal respectiva, para determinar el gravamen que debe ser pagado. Y se encuentra expresado en el artículo 21 de esta ley, el cual establece que cuando se trate de importación de bienes gravados por esta ley, la base imponible será el valor en aduana de los bienes más los tributos, recargos, derechos compensatorios, derechos antidumping, intereses moratorios y otros gastos que causen por la importación, con excepción del impuesto establecido por esta ley y de los impuestos nacionales a que se refieren en el artículo. Cálculo o determinación del impuesto al valor agregado. Para determinar el impuesto al valor agregado es preciso elaborar primero los libros de compra y ventas, a partir de que las facturas son verificadas y ver si cumplen con los requisitos legales establecidos para ser deducibles. En el libro de ventas se ordenan por día y se colocan el número de la factura, que debe guardar estrictamente el orden correlativo y no debe faltar ninguna. Primero se coloca el número de la factura, luego el número de control, el nombre del cliente, número de RIF, monto total, monto exento, monto de la base y el monto correspondiente al impuesto. Ahora bien, en el libro de compras también se verifica que las facturas cumplan con los requisitos legales. Acá se coloca la fecha de la factura, el número de la factura, el número de control, nombre del proveedor, número de RIF, monto total de la factura, monto exento, monto de la base imponible y monto del crédito fiscal que aparece en el documento. En ambos libros se determina el total de cada columna para realizar el pase a la planilla correspondiente.
La declaración de impuestos al valor agregado debe hacerse los primeros 15 días hábiles del mes siguiente al periodo declarado, en el caso de los contribuyentes ordinarios y formales, ya que los contribuyentes especiales tienen un calendario establecido por la Administración Tributaria para realizarla. En el cálculo del monto a pagar por concepto de IVA existe otra variante denominada IVA retenido. El Gobierno Nacional dejó establecido quiénes eran los contribuyentes especiales e institutos encargados de ser agentes de retención del IVA. Ellos retienen a las personas que les prestan sus servicios o venden sus mercancías. El 75% del monto del IVA contenido en la factura o el 100% sea el caso. El monto del IVA retenido se coloca en la planilla en la casilla correspondiente y va a servir para rebajar el impuesto a pagar por concepto de IVA, cuando la cantidad del IVA retenido es mayor que el impuesto a pagar. El monto excedente queda sumado para la planilla del mes siguiente hasta que sea consumido, y si hay retenciones hechas en ese periodo, se suman con el saldo anterior. Este primer ejemplo, por un lado, hace referencia a que el IVA que el electricista ha cobrado por sus servicios, que serían 160.000 bolívares fuertes de IVA repercutido, tiene que ingresarlo a la administración tributaria. En ese sentido, es un mero recaudador. Por otro lado, no le afecta el IVA que soporta en el ejercicio de su actividad, que sería el IVA soportado, por lo que debe restarlo del IVA que ha cobrado para calcular su declaración, quedando un total de 60.000 bolívares fuertes a pagar cuando realiza su declaración. Luego se presenta el ejemplo número 2, el cual hace referencia a la importación de un producto y a cómo la exención de los impuestos en aduana establecidos por la ley, incluyendo el IVA, beneficia al importador, logrando que su producto pueda tener un precio que le permita adentrarse y competir en el mercado. Ahora bien, el ejemplo 3 nos presenta dos casos, en los cuales se realiza el hecho imponible, que es la importación. No importa que en el primer caso la operación sea realizada por un particular, puesto que la ley del impuesto sobre el valor añadido, es decir, el IVA, no exige la condición de empresario del importador.